Esta nueva y sorprendente filtración de Oak Island ha causado conmoción en todo Internet. Incluso antes del estreno de la tercera temporada, han aparecido archivos secretos e imágenes inéditas que sugieren que Rick y Marty Lagina podrían haber descubierto algo capaz de sacudir los cimientos mismos del misterio secular de Oak Island. Según múltiples fuentes internas, un escáner de sonar realizado bajo el Garden Shaft reveló una bóveda metálica sellada enterrada a 60 pies bajo la superficie que mide aproximadamente 12 pies de largo y 8 pies de ancho. Los informes indican que se detectó una energía magnética inusual que emanaba del interior de la bóveda, un fenómeno no producido por ningún dispositivo moderno, sino originado por una fuente antigua y desconocida. Los testigos afirman que durante la excavación, el equipo experimentó de repente un pulso de alta frecuencia, momento en el que todos los sensores de monitorización dejaron inexplicablemente de registrar datos. El propio Rick Lagina describió más tarde la experiencia en una entrevista diciendo: «Vimos algo que no se puede explicar». Los fans especulan con la posibilidad de que se trate de la Cámara de los Templarios de la que se viene hablando con insistencia desde hace 4 temporadas. Comunidades en línea desde hilos de Reddit a foros de YouTube han sugerido que podría contener reliquias sagradas de valor incalculable, artefactos de oro u otros tesoros cuyo valor se estima en más de $100 millones. La cuestión candente ahora es si History Channel emitirá este descubrimiento en la 16ª temporada o si una vez más permanecerá oculto al público. En cualquier caso, los sucesos de Oak Island están a punto de elevar la historia de curiosidad histórica a enigma mundial. Para aquellos ansiosos por descubrir lo que Rick y Marty han desenterrado, realmente se insta a los espectadores a gustar, comentar, compartir y suscribirse, porque cada fotograma de la temporada 13 podría contener la clave de un misterio que ha confundido a generaciones. Por supuesto, el misterio de Oak Island dista mucho de ser nuevo. Su leyenda se remonta a 1795, cuando un joven llamado Daniel McGuinness, que exploraba la isla con unos amigos, observó un peculiar pozo que parecía haber sido excavado deliberadamente. Al seguir excavando, descubrieron capas de tablones de madera colocados a intervalos regulares, lo que alimentó la creencia de que había un tesoro enterrado. Sin embargo, a medida que la fosa se hacía más profunda, el agua empezó a inundarla, obligando a los chicos a abandonar la excavación. Esto marcó el comienzo de la tristemente célebre Fosa del Dinero, que durante los 2 siglos siguientes ha permanecido oculta e intrigante. A lo largo de los años, innumerables personas, desde exploradores a ingenieros e incluso grandes empresas, han intentado resolver el misterio. Todos los intentos han acabado en fracaso, con túneles que se inundaban o en accidentes que no han hecho sino reforzar las leyendas que rodean el lugar. También se dice que Oak Island está maldita, lo que se conoce como la maldición de los 7, que predice que no se encontrará el tesoro hasta que mueran 7 personas en la búsqueda. Hasta la fecha, 6 personas han perdido trágicamente la vida, lo que ha alimentado tanto la aprensión como la fascinación entre los seguidores de la leyenda. Entonces llegaron Rick y Marty Lagina, 2 hermanos decididos a transformar la leyenda en realidad. Llevaron consigo tecnología avanzada, sonares, sondeos y radares de penetración en el terreno. Cada temporada revelaban pistas tentadoras, monedas, túneles de madera, fragmentos de herramientas y antiguos trozos de pergamino, pero el tesoro definitivo seguía siendo difícil de encontrar. De vez en cuando salían a la luz artefactos que apuntaban a la participación de los templarios o de exploradores británicos, lo que aumentaba la intriga histórica. Incluso ahora, 200 años después, Oak Island sigue guardando sus secretos. Muchos creen que no solo esconde oro, sino una verdad de la historia que podría alterar el curso del propio mundo. Esta es precisamente la razón por la que millones de espectadores sintonizan cada año La Maldición de Oak Island, mirando atentamente para ver si Rick y Marty pueden finalmente desentrañar el misterio o si la maldición, como siempre, afirmará su dominio. La reciente filtración de la 16ª temporada ha encendido a la comunidad de fans como nunca antes.
Al parecer, la filtración apareció en Reddit hace unas semanas, publicada por un usuario anónimo, que afirmaba tener acceso a información privilegiada sobre la producción. El post mostraba capturas de pantalla borrosas y breves clips de audio que parecían mostrar imágenes nocturnas de la excavación. Los clips mostraban un tenso diálogo entre Rick y Marty, interrumpido por un ruido metálico, como si hubiera caído un objeto pesado que resonaba ominosamente en el fondo. El post fue rápidamente retirado al cabo de unas horas, pero para entonces, la filtración ya se había hecho viral. Las fuentes confirman que las imágenes proceden del Garden Shaft, donde se descubrió la bóveda metálica durante una perforación a 60 pies bajo tierra. El radar de penetración en el suelo y los escáneres magnetométricos revelaron lecturas magnéticas inusuales de la bóveda, registrando aproximadamente 4,2 Tesla, mucho más fuerte que el metal típico e imposible de reproducir con equipos modernos, a menos que estuviera presente un compuesto metálico extraordinariamente raro o una aleación de alta densidad. La filtración afirmaba además que la excavación tuvo que detenerse bruscamente cuando todos los sensores fallaron simultáneamente y la señal de la cámara se volvió completamente negra. Marty Lagina habría ordenado: «Apágalo, algo va mal». Al día siguiente, un comunicado oficial atribuyó la interrupción al mantenimiento técnico rutinario, pero los aficionados se mostraron escépticos. En las redes sociales se especuló con la posibilidad de que no se tratara de un simple mantenimiento, sino de que se hubiera activado inadvertidamente algo antiguo, un mecanismo oculto durante siglos bajo la superficie. Si es auténtico, entonces lo que Rick y Marty están a punto de revelar en la 13ª temporada podría constituir el descubrimiento más importante de la historia de Oak Island, exponiendo potencialmente el secreto enterrado bajo el pozo del dinero al mundo entero por primera vez. Cuando se detectó inicialmente la bóveda metálica bajo el Garden Shaft, la expresión de Rick Lagina cambió radicalmente. La cámara le captó en un primer plano extremo, sus ojos ya no brillaban de excitación, sino que reflejaban una cruda e inquietante mezcla de miedo e incredulidad. Su voz tembló ligeramente cuando dijo: «Hemos visto algo que no podemos explicar». En ese momento el lugar quedó completamente en silencio, con el único sonido del leve zumbido de la maquinaria y el susurro del viento. El resto de la tripulación se quedó mirando a Rick, igualmente inseguros de si lo que había ocurrido era real. Rick se acercó cautelosamente a la cámara acorazada y luego se detuvo bruscamente, bajó el micrófono de comunicaciones y se quedó inmóvil durante un momento de tensión. La cámara cambió a un plano de perfil, captando gotas de sudor rodando por su frente y su mirada fija en el suelo, como si se enfrentara a algo más allá de la comprensión o el control humano. Finalmente se volvió hacia Marty y le dijo: «Marty, no es solo metal. Hay algo más ahí abajo». No había emoción en su voz, solo una profunda y pesada preocupación. El equipo de producción decidió detener la excavación, pero Rick permaneció inmóvil en la cámara acorazada. El zoom de la cámara reveló en su rostro una mezcla de sorpresa, curiosidad y profundo temor. Los espectadores comentaron más tarde que sus ojos transmitían un miedo casi primario a la verdad, como si comprendiera que seguir avanzando podría exponer un secreto demasiado profundo para que el mundo lo soportara. Tras los acontecimientos del día, Rick evitó a los medios de comunicación durante varias horas, comentando más tarde, solo: «Estamos a punto de ver algo que podría cambiar la historia». No había bravuconería en su tono ni emoción de aventura, sino una pesada, casi sofocante gravedad emocional. La búsqueda del tesoro de Oak Island había evolucionado. Ya no era una mera búsqueda de oro o artefactos, sino que se había convertido en un viaje en el que se entrelazaban el miedo, la esperanza y el misterio. El enigma del Garden Shaft se profundizó a medida que los escáneres de sonar se extendían a profundidades sin precedentes. A 60 pies por debajo de la superficie, las ondas del sonar reflejaron una estructura rectangular distinta de aproximadamente 12 pies de largo y 8 pies de ancho, completamente sellada y oculta durante siglos, a la espera de revelar sus secretos largamente guardados.
La imagen escaneada mostraba que su superficie exterior era metálica, pero sus bordes eran perfectamente lisos como si hubiera sido tallada con gran precisión. No se trataba de una formación natural, afirmaron claramente los expertos, sino de un objeto fabricado por el hombre. Cuando se tomaron las lecturas del magnetómetro, todos los valores cayeron fuera del rango normal. La intensidad del campo en el suelo se disparó de repente hasta 4,3 Tesla, lo que se considera imposible para cualquier metal o roca ordinarios. Los instrumentos detectaron que la temperatura alrededor de la bóveda era unos 2 grados T más alta, como si alguna emisión térmica estuviera emanando de allí. Marty ordenó inmediatamente que se detuviera la excavación porque los sensores estaban empezando a sobrecalentarse. Los registros de datos también mostraron un pulso en el campo magnético durante unos segundos, un patrón parecido a los latidos de un corazón. Posteriormente, el equipo técnico convirtió los datos escaneados en un modelo 3D. El modelo mostraba claramente que la bóveda metálica estaba cubierta por finas capas, como tablones de madera o piedras reforzadas que probablemente la habían estado ocultando durante siglos. Rick dijo en su momento que si esta cámara se abre, se convertirá en el mayor capítulo de Oak Island. Los expertos estiman que esta estructura ha existido al menos desde el siglo XVIII, ya que las capas de tierra que la rodean muestran una composición de esa época. Ahora el Garden Shaft ya no es solo un lugar de excavación, sino un misterio codificado, donde cada lectura, cada vibración revela algo. ¿Esconde esta cámara reliquias templarias o forma parte de algún tipo de ingeniería antigua? El equipo ha detenido las perforaciones, pero los fans saben que cuando esta cámara sellada se abra en la 13ª temporada, la historia de Oak Island cambiará para siempre. La excavación de Garden Shaft se desarrollaba con normalidad aquel día, cuando de repente la situación cambió por completo. En cuanto la perforación superó los 18 metros de profundidad, los sensores de la sala de control empezaron a comportarse de forma extraña. Primero la lectura de la temperatura fluctuó. Luego el magnetómetro de repente no mostró ninguna señal. En cuestión de segundos la luz principal parpadeó y la excavación quedó a oscuras. Los miembros de la tripulación pensaron que podría ser un problema del generador, pero las luces de reserva también empezaron a parpadear repetidamente. Parecía como si una energía invisible surgiera de debajo de la tierra. Rick y Marty llegaron inmediatamente al lugar. Rick preguntó por radio: ¿por qué no funcionan los sensores? La respuesta fue: todos los sistemas se han colgado, señor. Todos los dispositivos del panel de control parpadeaban en rojo y cualquier escáner que se encendiera se apagaba en pocos segundos. Los trabajadores que se encontraban cerca del foso de excavación dijeron sentir una vibración de baja frecuencia desde abajo, como si algo se moviera lentamente bajo tierra. Justo entonces, se oyó un fuerte eco metálico, como si algo hubiera golpeado en el interior de una cámara hueca. El miedo era evidente en los rostros de todos. Marty ordenó detener la excavación por seguridad. La tripulación fue evacuada y el lugar fue inmediatamente sellado. Cuando las cámaras captaron la escena, se veía una ligera neblina y partículas de polvo flotando en el aire, lo que la hacía aún más espeluznante. Rick se quedó mirando el pozo con los ojos llenos de curiosidad y miedo. Simplemente dijo: «Hay algo aquí que se niega a salir». La excavación se detuvo por completo esa noche. El equipo técnico revisó los datos al día siguiente, pero todas las grabaciones estaban corruptas. Solo quedó un patrón en los registros magnéticos, un breve pulso que se repetía cada 8 segundos. Nadie sabe lo que fue, pero algo ocurrió en Oak Island ese día que hizo que la tripulación se diera cuenta de que no era solo historia, tal vez algo más estaba vivo allí. Solo 2 días después de que la excavación se detuviera, se notó una extraña actividad en Oak Island. Algunos miembros del equipo informaron de que unos desconocidos llegaron al lugar a primera hora de la mañana, en 3 todoterrenos negros, todos ellos con chaquetas negras formales e insignias de identificación. Nadie captó sus rostros con la cámara, pero el propio Marty declaró que parte de nuestro equipo está ahora en manos del gobierno. Más tarde ese mismo día, la zona de excavación fue declarada oficialmente zona restringida temporal.
Ni siquiera se permitió acercarse a la isla a los periodistas locales. Según fuentes internas, estos hombres pertenecían a un departamento federal, tal vez el Departamento de Energía o la Agencia Geofísica Nacional. Fueron directamente a la sala de control y se llevaron algunos discos duros y registros de escaneo. Se pidió al equipo que esperara fuera y durante unas 3 horas nadie supo lo que ocurría dentro. Cuando regresaron se habían instalado cintas de advertencia y nuevas cámaras de vigilancia alrededor del lugar. Rick Lagina parecía visiblemente disgustado, pero no dijo nada a los medios de comunicación. Se limitó a decir que todo seguía su curso según el protocolo. Los aficionados y la comunidad en línea estaban consternados. En Reddit se abrieron hilos en los que se afirmaba que el gobierno había clasificado el descubrimiento de Oak Island. Algunos compartieron imágenes de satélite que mostraban cubiertas provisionales y estructuras metálicas sobre la zona de excavación, lo que sugería que se estaba ocultando algo. Comenzaron a circular teorías sobre la posibilidad de que se hubiera encontrado alguna tecnología antigua u objeto radiactivo en la cámara acorazada que se consideró necesario mantener alejada del público. A raíz de este incidente, History Channel también retrasó el lanzamiento del tráiler de la 16ª temporada. La gente se preguntaba si solo se trataba de un tesoro. ¿Por qué iba a intervenir el gobierno? El descubrimiento de Oak Island había dejado de ser una aventura privada para convertirse en un misterio nacional. El lugar antes conocido por sus búsquedas de tesoros estaba ahora envuelto en el secreto y el silencio. Y este silencio se convirtió en la mayor pregunta. Cuando el gobierno tomó el control de los datos de la excavación, Rick y Marty pidieron al equipo técnico que analizara los antiguos datos de exploración en el sistema de IA. Estos datos contenían lecturas de sonar y magnéticas de debajo del pozo del jardín. Cuando el software de IA procesó los registros, descubrió algo extraño, un patrón de pulsaciones que se repetía cada 8 segundos. Al principio el equipo pensó que se trataba de un fallo de la máquina, pero cuando el patrón se estiró en el tiempo, empezaron a formarse formas geométricas, símbolos como triángulos cruces y anillos circulares. El modelo de IA convirtió la señal en un mapa de frecuencias en 3D, y el resultado asombró a todos. La simetría y la proporción del patrón se asemejaban a los símbolos arquitectónicos medievales, en particular a los sellos de los templarios del siglo XIV. Rick lo cotejó con los archivos históricos y descubrió que el diseño que trazó la IA era el mismo patrón utilizado en la insignia secreta de la Orden Templaria en 1307. Esto significa que la señal energética que emana hoy del pozo del jardín tenía una firma matemática que coincidía con la de una antigua orden religiosa. Según el informe técnico, la energía de la señal oscilaba entre 3,8 y 4,1. Tesla y sus picos seguían proporciones de geometría sagrada 11.618. Estos datos no podían explicarse por el magnetismo natural. Algunos expertos creen que esta antigua estructura produce resonancias electromagnéticas que permanecen activas incluso siglos después. Rick permaneció en silencio durante un rato tras leer el informe. Entonces dijo, si esto es cierto, entonces no estamos ante un simple tesoro, sino ante una tecnología que estaba muy por delante de la historia. Ahora Oak Island ya no es solo una cuestión de arqueología, sino que se ha convertido en un enigma científico que puede demostrar que la Orden Templaria poseía conocimientos que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender. Tras el análisis de la IA, surgió un aluvión de teorías sobre Oak Island. Algunos expertos lo califican de mayor descubrimiento de la historia, mientras que otros lo consideran una mera coincidencia geológica. El arqueólogo Dr. Simon Harrow afirma que si estos patrones fueran naturales, nunca se habrían formado proporciones geométricas tan precisas. Esto es un signo de un antiguo sistema de ingeniería. La física, doctora Melissa Crane, por otro lado, dice que el pico magnético de 4,3 Tesla es ciertamente inusual, pero es posible que haya roca rica en hierro o una veta de mineral subterránea que distorsionó las lecturas. El debate se intensificó cuando comenzaron las investigaciones sobre la simetría y la geometría sagrada del patrón de la IA. Según el profesor Alan Brooks, investigador histórico, los diseños observados en los escáneres
coinciden con los encontrados en manuscritos templarios. O es una coincidencia o alguna estructura energética centenaria sigue activa. Sin embargo, el geólogo Dr. Jacob Lee descartó esta teoría diciendo que la resonancia magnética y el flujo de calor también podrían provenir de la presión subterránea. No tiene nada de misterioso. Escuchando a ambas partes, parece como si Oak Island se hubiera convertido en un campo de batalla entre la fe y la ciencia. El propio Rick Lagina dijo: «No me importa si lo llamas tecnología o naturaleza, sea lo que sea, está más allá de nuestra comprensión». Esta declaración provocó miles de reacciones en las redes sociales. Algunos decían que Oak Island formaba parte de una red energética oculta, mientras que otros la describían como algo completamente natural. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: la señal en los datos no es aleatoria. Tiene un patrón que parece estar conectado a una mente antigua. La cuestión ahora no es qué hay enterrado en Oak Island, sino quién o qué protege el lugar. Esta división entre los expertos no ha terminado, y quizás la temporada 13 no proporcione una respuesta clara. Tras las filtraciones de la 13ª temporada de Oak Island, las redes sociales estallaron. Reddit fue un hervidero de hilos, todo el mundo ofreciendo sus teorías. Uno escribió: «Rick finalmente encontró la verdadera bóveda templaria», mientras que otro dijo: «Este descubrimiento cambiará la historia para siempre». Pero la fuga de Oak Island y la bóveda templaria de Heineschurst empezaron a ser trending en Twitter. Los vídeos de reacción inundaron YouTube con gente dibujando círculos sobre capturas de pantalla borrosas y mapas de sonar ofreciendo teorías. Algunos espectadores hicieron zoom para discutir la expresión de Rick diciendo: «Había miedo en sus ojos, no emoción». Los fans estaban ahora convencidos de que la 16ª temporada revelaría el momento en que se desvelaría el mayor secreto de Oak Island. En los grupos de Facebook y los foros de Discord, la gente empezó incluso a analizar los valores de los datos. Algunos comparaban las lecturas magnéticas, mientras que otros, observando los ángulos de los escaneos del sonar, decían que el diseño de la bóveda se parecía a la arquitectura templaria europea. Un usuario escribió: «Si esto es real, entonces Oak Island podría no ser solo un sitio del tesoro, sino un archivo oculto». Algunos incluso sugirieron que la interferencia del gobierno se debía a que allí no solo había oro enterrado, sino documentos históricos o reliquias avanzadas. Así es como la discusión de los aficionados pasó de ser una búsqueda del tesoro normal a un misterio mundial. Entonces se produjo el giro que dejó a todo el mundo estupefacto. Un breve clip de audio se hizo viral en Reddit. Había ruido estático de fondo, y la voz de Rick se oía de forma intermitente. Dijo suavemente: «Hay más bajo el asta, mucho más». Esta frase incendió Internet. El clip fue breve, pero las teorías no cesaron. Algunos decían que era una grabación original recuperada en secreto por un miembro de la tripulación, mientras que otros la calificaban de falsa. Pero lo que inquietó a todos fue el miedo palpable en esa voz. También aparecieron imágenes borrosas. Por la noche se vieron luces parpadeantes y movimientos de sombras alrededor de la excavación. Un reflejo metálico brillaba en el centro del encuadre, como si un haz de luz procediera de abajo. El vídeo no mostraba ningún objeto claro, pero se veían siluetas de Rick y Marty a lo lejos. Los fans analizaron el clip repetidamente, aumentando el brillo, aplicando filtros, y algunos usuarios afirmaron ver débilmente un símbolo de una cruz en la parte izquierda del fotograma. Cuando se preguntó a History Channel por la filtración, se negaron a hacer comentarios y se limitaron a afirmar que la 13ª temporada revelará las respuestas que estabas esperando. Pero los fans consideraron que la historia no se refería solo a la serie de televisión, era parte de un descubrimiento que ahora se ocultaba al público. Mientras tanto, se habían creado cientos de vídeos en YouTube bajo el nombre Oak Island Leak Explained, en los que la gente analizaba el lenguaje corporal de Rick, el tono del audio e incluso el zumbido de fondo. Un usuario de Reddit realizó un análisis de frecuencia y reveló que el patrón de onda de baja frecuencia en el audio filtrado de Rick era el mismo que el encontrado en la señal magnética de la bóveda. Al oír esto, se intensificaron las teorías.
Algunos sugirieron que podría haber una fuente de energía en el interior de la cámara acorazada que estaba afectando a los dispositivos electrónicos. Ahora Oak Island ya no era solo un lugar de excavación, sino el mayor misterio en tiempo real de Internet. Los fans están ahora ocupados descodificando cada nuevo clip, cada imagen, cada rumor. E incluso antes de que llegue la temporada 13, la gente dice que esta vez surgirá algo que reescribirá la historia. La frase de Rick, "hay más bajo el árbol", se ha convertido en leyenda, y quizá esas mismas palabras resulten ser la mayor verdad de la próxima temporada. La noche era silenciosa. Todas las luces del pozo del jardín estaban apagadas, dejando solo un tenue destello de luz de luna en el suelo. En aquella oscuridad, dos sombras se acercaban lentamente al lugar. Rick y Marty Lagina. Ambos tenían rostros serios y la tensión era evidente en sus voces. Marty dijo en voz baja: «Tenemos que hablar con alguien. Esto ya no es solo nuestra excavación». Rick se quedó en silencio por un momento, luego dijo: «Lo sé, pero lo que hemos visto es más grande que un trato». El silencio flotaba en el aire, como si el propio suelo les estuviera escuchando. La luz roja de una cámara parpadeó en la distancia. Parecía como si alguien les estuviera observando. Los dos hermanos estaban de pie en el borde del solar, asomados a las profundidades del pozo del jardín. Una suave brisa soplaba desde abajo y Rick dijo en voz baja: «Marty, si esa bóveda se abriera, muchas cosas cambiarían». Marty respondió: «O podría ser el fin de todo». Se miran sin decir nada. La voz del narrador se oye de fondo: «Me olí un trato, pero...». ¿De quién? Justo entonces, una débil luz apareció en la distancia, como si un vehículo se acercara lentamente a la isla. Rick dijo inmediatamente: «Debemos irnos ya», y los dos desaparecieron en la oscuridad. Unos días más tarde, un nuevo informe apareció en los medios de comunicación. Se está negociando un acuerdo con Oak Island por valor de $100 millones. Se dijo que si los artefactos hallados bajo el pozo del jardín resultaban ser auténticas reliquias de oro, su valor estimado podría superar los $100 millones. Antiguas monedas templarias, crucifijos de plata, cajas de reliquias con joyas incrustadas y lingotes de oro grabados, artefactos cuyo valor histórico es incalculable. Expertos tasadores informaron de que incluso una sola moneda templaria podría venderse por hasta $50.000 en dinero de hoy, y si hubiera cientos de monedas en la cámara, su valor total podría ser asombroso. Algunas teorías sugieren que la cámara acorazada no solo contiene oro, sino documentos o reliquias de valor incalculable como pergaminos codificados de los templarios o manuscritos cristianos perdidos. Si salieran a la luz, su valor cultural sería mayor que cualquier riqueza. Según el economista Henry Wallace, si se confirman estos artefactos, el valor histórico asegurado solo del yacimiento de Oak Island podría alcanzar los $300 millones. Ahora tanto los fans como los expertos creen que Rick y Marty están bajo presión para hacer un gran trato. La cuestión no es qué hay en la cámara acorazada, sino quién quiere que no salga nunca. Y cuando se emita la temporada 13, quizás por primera vez la historia de Oak Island no será solo sobre el tesoro, sino sobre una verdad de $100 millones, donde cada pedacito de oro reluciente ha alcanzado el precio más alto de la historia. El tráiler de la 13ª temporada ha desatado el frenesí en Internet. El tráiler comienza con una toma con dron de Garden Shaft, una densa niebla rodea la escena y un ascensor de hierro desciende en el centro. La débil voz de Rick Lagina se escucha de fondo diciendo: «Ahora estamos en el umbral donde la historia y la verdad chocan». Los aficionados analizaron repetidamente el clip y observaron que durante 3 segundos aparece en la pantalla un contorno metálico que se asemeja al marco de una puerta o cámara sellada. Los usuarios de Reddit hicieron zoom sobre el marco y observaron débilmente un grabado en forma de cruz. Luego aparece un plano corto. Rick mira a la cámara. Sus ojos reflejan a la vez cansancio y miedo. La luz proyecta una media sombra sobre su rostro, haciendo que su expresión parezca más intensa. Los fans dicen que esta expresión es la misma que mostró por primera vez tras el incidente del Garden Shaft. Algunos espectadores aislaron el sonido de fondo
un leve zumbido mecánico y un pulso constante parecido al latido de un corazón. Los expertos en audio afirman que se trata del mismo patrón de frecuencia que el análisis de IA halló en la cámara acorazada. Una nueva cara aparece en medio del tráiler Emma Culligan. Es un clip corto de 2 segundos que muestra a Rick sosteniendo un mapa del sitio. Los fans analizaron el clip y dijeron que el mapa que estaba sosteniendo mostraba la cámara B cerca del Garden Shaft, y debajo de ella, en una tenue línea de lápiz, estaban las palabras «sellado desde 1795». Esto alimentó las teorías de que el equipo de excavación podría haber encontrado una segunda cámara. El tráiler termina con el narrador diciendo esta temporada todo lo que creías saber cambiará. Entonces la pantalla se vuelve negra dejando solo un eco. Lo hemos encontrado. Ahora han surgido dos grandes bandos entre los fans. Un grupo afirma que la 10ª temporada será el capítulo final de Oak Island, en el que por fin se abrirá la verdadera cámara acorazada, mientras que el otro grupo cree que lo que se encuentre allí no se mostrará, porque las imágenes pueden estar censuradas debido a la interferencia del gobierno y a pruebas clasificadas. En las redes sociales circulan teorías de que History Channel editó partes del metraje original para ocultar el verdadero descubrimiento. A medida que se acerca la fecha del estreno aumenta el suspense. Rick y Marty están más callados que nunca y repiten la misma frase en las entrevistas: la verdad está más cerca que nunca. Los fans saben que cuando un hermano Lagina dice esto, algo grande se avecina. ¿Se revelará por fin el secreto de Oak Island en la temporada 13 o ha despertado un nuevo poder? Tal vez, esta vez obtengamos la respuesta o tal vez se revele otro misterio. Si tú también quieres formar parte de esta verdad de Oak Island, dale a me gusta, comenta, comparte y no olvides suscribirte porque en el próximo vídeo mostraremos imágenes que nadie ha visto nunca.